Hola, buenos días. Seguimos con las 19º jornadas con una nueva ponencia. Tras la IDE de Albacete que hemos visto en la ponencia anterior, vamos a ver ahora una sobre herramientas de topología y corrección de capas con errores en GeoSig Desktop. La voy a dar yo, soy Mario Carrera de la asociación GeoSig. Voy a compartir pantalla. Vale, aquí tenemos la pantalla y voy a comenzar con la presentación. Como os he dicho, voy a hablar sobre las herramientas de topología en GeoSig Desktop, que incluye un marco de geoprocesos, de topología a partir de la versión 2.5 y en la actual versión 2.6, que lleva unos días apenas, también se mantiene este marco. Y aparte he querido ampliar esta ponencia con corrección de capas con errores en la propia aplicación GeoSig Desktop. Normalmente nosotros recibimos, cuando trabajamos con temas, por ejemplo, de planeamiento en ayuntamientos, solemos trabajar previamente con CAD y lo que hacemos es migrar toda esa información que teníamos en CAD. Se están creando los sistemas de información geográfica para lo que serían las infraestructuras de datos espaciales. Pues esa migración de cada SIG trae bastantes problemas, bastantes errores por la forma de trabajar en los CAD. Pues vamos a ver también esa parte. Voy a empezar con la parte de topología, con el marco de topología de GeoSig Desktop. La topología es una rama de las matemáticas y la geometría que estudia las propiedades espaciales de los objetos y las relaciones entre ellos. Y en los sistemas de información geográfica lo que utilizamos es la topología para analizar esas relaciones entre las entidades geográficas, como son en los casos de los ficheros vectoriales, puntos, líneas o polígonos. Eso es importante. Aplicamos la topología sobre ficheros vectoriales. Y lo que tenemos es una serie de ventajas que nos permite averiguar, obtener los errores geométricos de cara a que podamos luego trabajar correctamente con lo que sería nuestras capas para crear pues, redes de transporte, redes hidrográficas, etc. En cuanto al marco de topología de GeoSig, lo que nosotros necesitamos, por un lado, son las fuentes de datos, los datos geográficos, las capas vectoriales, que pueden ser formatos Shape, formato CSV u otros formatos vectoriales. Por otro lado, lo que nosotros necesitamos también son reglas topológicas, como es se superpone, contiene, etc. Y con esto lo que nosotros generamos es un plan topológico que puede contener distintas reglas con distintas fuentes de datos y al final lo que hacemos es ejecutar ese plan topológico para obtener al final una serie de resultados que serían los errores y las correcciones. En cuanto a los errores, en cuanto a la parte de corrección de capas, ¿vale? La segunda parte un poco que voy a entrar, que está relacionada también con topología, ¿vale? Porque muchos de estos errores directamente se corrigen con el marco de topología. Entre los errores más comunes que tenemos es pues que, por ejemplo, podemos tener polígonos de 2 puntos, líneas de 1 punto, que sería una geometría corrupta. También podemos tener atributos en la tabla de atributos, líneas, lo que sería un registro donde no tenemos geometría, la parte geográfica, la parte gráfica no la tenemos, ¿vale? Eso también existe y luego esa capa pues nos da problemas si queremos aplicar geoprocesamiento, editar. Y también podemos tener, por ejemplo, intersección de aristas que forman un 8, lo que sería un polígono que forma un 8, ¿vale? Pues eso al final es una geometría corrupta. Y otros problemas que nos suelen aparecer también en el caso de tratamiento, por ejemplo, de datos para planeamiento, para urbanismo, es que tenemos polígonos internos que no están recortados, ¿vale? Que tenemos polígonos superpuestos. Y también cuando tenemos capas 3D que hay geoprocesos que no podemos aplicar. ¿Vale? Pues con todo esto, un poco de resumen, voy a pasar ya a la parte de demo, ¿vale? Que sería un poco, prácticamente va a ser una demostración.
¿Vale? Voy a pasar aquí el vídeo y comenzamos. ¿Vale? Esta es la versión 2.6. Como veis, está el nuevo juego de iconos, que es más moderno, aunque la ubicación es la misma, prácticamente los iconos son mucho más modernos de lo que serían las versiones anteriores. ¿Vale? Pues aquí lo que he hecho primero ha sido cargar una capa de barrios de la ciudad de Albacete. ¿Vale? Estos son casos reales, todo esto son casos reales que se han planteado al trabajar con las IDEs de algunos ayuntamientos. En este caso, pues en el de Albacete. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es una capa de barrios donde nosotros vamos a aplicar reglas topológicas para ver si hay ciertos errores. Lo que tenemos cuando ejecutamos desde el menú herramientas el plan de topología, lo que tenemos es un plan topológico. Ese plan topológico puede contener distintas reglas y conjuntos de datos. Y nosotros lo ejecutamos y se ejecutan todas las reglas que hemos puesto. Y aparte podemos guardar ese plan para ejecutarlo en el futuro o cargarlo o recuperarlo desde el botón que tenemos aquí arriba. Le pondríamos el nombre y también la tolerancia. ¿Vale? Y luego ya tendríamos los conjuntos de datos, que serían las capas sobre las cuales queremos aplicar la topología, y las reglas, que serían las reglas a aplicar sobre los datos anteriores. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, vamos a aplicar una tolerancia de 1 centímetro. Y como conjunto de datos vamos a seleccionar la capa de barrios que tenemos cargada. ¿Vale? Ahí teníamos capas y teníamos también tablas. CSV podríamos cargar, pues tendríamos esa información como capas origen. Y ahora ya vamos a la pestaña reglas, añadimos una nueva regla, en este caso con el conjunto de datos de los barrios que teníamos y con la regla topológica de no debe superponerse. ¿Vale? Nosotros podemos tener ahí polígonos entre barrios, los polígonos de los barrios, en los cuales haya una superposición entre ellos, pero si no nos acercamos ahí al centímetro, no la vemos. ¿Vale? Entonces, es imposible revisar una ciudad completa y esta que tiene pocos polígonos, es imposible revisarlo. ¿Vale? Aún así. Entonces, lo que vamos a hacer es la regla topológica de que no debe superponerse. Si ahora aceptamos, ya la tenemos aquí y ahora lo que haríamos sería ejecutarla. ¿Vale? Con una regla solo es lo que estamos ejecutando. Y aquí ya tenemos los resultados. ¿Vale? Si pinchamos sobre los errores, en este caso nos dice que hay 10 errores, 10 geometrías que se superponen, que en este caso lo que sería la mitad, ya que cuando se superponen dos geometrías, se superpone una con otra, por lo tanto será de una geometría y de otra geometría. Si corregimos, automáticamente eliminaríamos 2 errores. ¿Vale? Pinchando sobre ellos tenemos las geometrías que contienen errores, ¿vale? Se superponen con otras. Y en cuanto a los botones, nosotros el primer desplegable que tenemos es que nos muestre todas las reglas. Nosotros solo hemos aplicado una, ¿vale? Pero si hubiésemos aplicado 2 reglas topológicas, en el desplegable podríamos decir muéstrame los errores de una o muéstrame errores de la otra. También tengo aquí que me muestre las excepciones. ¿Vale? El cuadro, la ventana, la columna está de aquí. Nosotros podemos marcar los que hemos revisado, por ejemplo, y decimos no son errores, debe ser así. ¿Vale? Pues podríamos marcarlos como excepciones y decir que me muestre solo las excepciones o solo los errores. ¿Vale? Con esa columna. Luego tenemos también que me muestre solo los errores de un área visible. Yo hago un zoom a una zona y quiero saber si en esa zona tengo errores. Pues podría también aplicar con este botón. Luego aquí puedo mostrar el formulario para modificar la geometría alfanuméricamente y ya los botones de zoom. ¿Vale? Tenemos 4 botones de zoom. A la geometría y al error. Y para cada uno, al error. Y para cada uno de ellos tengo zoom y tengo centrar. ¿Vale? Si hago zoom, lo que me hace es se acerca a la geometría o al error. Y si hago, este sería el zoom al error, ¿vale? Veis ahí por debajo que tengo líneas rojas, esas son las zonas de superposición. Y si hago centrar, que serían este botón centrar a la geometría y este botón centrar al error, lo que me hace es mantiene el zoom que yo tengo, la escala que yo tengo en la vista en ese momento y me acerca
me centra sobre el error, ¿vale? Manteniendo esa escala me centra el error. ¿Vale? Y luego los otros puedo eliminar la marca, esa roja que me ha puesto, sería el antepenúltimo botón. ¿Vale? Y el siguiente sería el de acciones, este de aquí. Hay ciertos errores que sí que se pueden corregir, como fusionar dos geometrías o eliminarlas, ¿vale? Pues sí que hay ciertos errores que se pueden corregir. Ahora lo que haría yo sería, ya sé cuáles son los errores, pues voy a ir uno a uno, ¿vale? No voy a ejecutarlos todos, pero para que veáis el ejemplo de cómo corregirlos. Por ejemplo, tengo esos dos polígonos que se superponen entre sí, pues ahí desde la 2.6 hay una herramienta que se llama recortar polígonos por un objeto. Lo que me permite es, yo selecciono la geometría que quiero recortar, selecciono la geometría sobre la cual recorto y me selecciono con la parte que me quiero quedar, ¿vale? Pues ahí veis, me he quedado con la geometría de abajo, de la parte derecha, y se han corregido en ese caso también, porque ahí tenía error entre las dos mismas geometrías. ¿Vale? Aquí tengo otro distinto. Si pincho ahí, tengo la geometría de la derecha, ahí la de la izquierda, y si pinchas en el centro, tendría las dos geometrías, porque están superpuestas. ¿Vale? Pues haría lo mismo, recorto en función de esta y me quedo con la de este lado. Por lo tanto, ahora tengo esta. Si pincho en el centro ya no tengo las dos geometrías, tengo solo la geometría derecha. ¿Vale? Pues así podría ir corrigiendo todos los errores en el caso de superposición. ¿Vale? Otro error que tenemos también, que podemos tener disponible, ahí podemos ver las descripciones. ¿Vale? Otro error que podemos tener, y ahí es el botón que comentaba de acciones, de crear, fusionar o sustraer. ¿Vale? Tenemos distintas opciones que a veces podemos aplicar. ¿Vale? Voy a aplicar, en cuanto al plan de topología, si lo ejecutase otra vez, ya después de haber corregido, podría comprobar si ya están esas superposiciones o no. ¿Vale? Podría volver a ejecutar el mismo plan topológico para ver si he corregido todos los errores o no. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es también un error común. No está como regla topológica actualmente, porque tengo la de superponer, pero no tengo la contraria, cuando hay un hueco entre dos barrios, por ejemplo. ¿Vale? Que ese hueco es de centímetros, yo no lo puedo visualizar si no me acerco geometría a geometría. ¿Vale? Entonces lo que me voy a hacer es crear una capa temporal nueva de polígonos y de multipolígonos en este caso, la voy a crear vacía, pero lo que voy a hacer es dibujarle un rectángulo que cubra toda mi zona de trabajo, todos mis barrios. ¿Vale? Es una forma también de obtenerlo. Si no tenemos reglas topológicas, pues vamos a ver posibles. En toda esta ponencia va a ser un poco de corrección de errores relacionados con topología y otros que no, de capas, de problemas que nos suelen surgir en el día a día. ¿Vale? En este caso, pues en el trabajo de un ayuntamiento. Lo que me he creado es un polígono que me cubre todo y automáticamente, y es una capa temporal, yo ahora reinicio GVSIG guardando el proyecto y me desaparece, ¿vale? Es una capa que está solo para esta sesión. Y lo que voy a hacer ahora es limpiar selección de ambas capas porque voy a aplicar una diferencia, un geoproceso de diferencia, ¿vale? En capas vectoriales hago diferencia y voy a hacer la diferencia de la capa grande, la del rectángulo, respecto a la de barrios. Lo que me van a quedar, y además la voy a guardar en temporal, es lo mismo. Solo quiero visualizar ahora el resultado y corregirlo y esa capa simplemente es de consulta. ¿Vale? Y líneas y puntos que no me cree resultado porque realmente no van a ser, mi resultado van a ser polígonos pequeñitos, ¿vale? Entonces acepto y ahí también en puntos. Y si acepto ahora, la capa que me crea, si quito las otras dos, puedo visualizar de forma clara los huecos que hay entre los distintos barrios. ¿Vale? ¿Veis aquí? Y ya podemos corregir todos esos huecos, ya podemos corregirlos de una u otra forma. ¿Vale? Ahí ya pondríamos
¿Veis? Ahí el hueco, que eso igual son unos pocos centímetros. Entonces, con eso yo ya tengo todos esos huecos que yo ahora ya edito la capa de barrios y ya puedo utilizar las herramientas disponibles de edición para ir corrigiendo. Por ejemplo, pues ampliando el polígono y utilizando el recortar por objeto que hemos visto antes. O también podría decir, ahora esta geometría es única, pues podría copiar la geometría esta a la capa de barrios, copiarle los datos alfanuméricos y unir geometrías, ¿vale? Con una de los dos lados, ¿vale? Pues hay distintas opciones luego para corregirlo. ¿Vale? Entonces ahí lo que voy a pasar un poco más rápido esta parte, porque aquí lo que hacemos es, lo que yo he hecho en este caso es añadir un nuevo vértice entre estos dos vértices, lo desplazo para arriba, ¿vale? Y una vez desplazado, ya lo que he hecho ha sido el recortar polígono por objeto, ¿vale? He cubierto totalmente el polígono de al lado para así que luego utilizar el recortar polígono por objeto, y lo que he hecho ha sido ya eliminar ese hueco, ¿vale? Pues eso es un poco cómo podríamos corregir esa capa de barrios, que al final son polígonos contiguos que deben tocarse entre sí, pero no ni superponerse ni que haya huecos entre ellos. ¿Vale? La siguiente regla topológica que vamos a ver, hemos visto la de superponerse, ahora vamos a ver ya de capas de polígonos con puntos. Este es otro caso real. Lo que teníamos era el plan general de un municipio, ¿vale? En este caso también de Albacete, donde era un fichero CAD de WG con multitud de información. Teníamos normas urbanísticas, teníamos alineaciones, teníamos parcelas, teníamos de todo tipo de información. Lo que se quería hacer era crear una capa de normas zonales, la normativa urbanística, ¿vale? Y lo que teníamos nosotros era teníamos una capa con las normas zonales, que al final eran las polilíneas estas, eran polilíneas inicialmente. Y por otro lado se tenía las etiquetas que estaban por encima de esas normas urbanísticas, ¿vale? No tenemos como en el SIG el polígono donde un campo de la tabla de atributos es la información, donde el campo de la tabla de atributos es el nombre de la norma zonal. Nosotros ahora lo tenemos como separado. Por una parte, polígonos, que podríamos tener polilíneas, pero hemos tenido que crear los polígonos. Y por otro lado tenemos los textos, que veis que son en el campo text del DXF original, y aquí ya está convertido a shape, y tenemos las etiquetas. Pero aquí hay un problema que solemos, en este caso es las etiquetas cuando están dibujadas sobre un polígono, como este caso de aquí, en el CAD están por encima totalmente centradas al polígono, pero el punto de inserción de esa etiqueta, que al final es lo que me viene a mí como puntos en mi capa de puntos, puede estar totalmente fuera, ¿vale? Entonces, esta etiqueta sobre este pequeño polígono, el punto veo que está sobre este otro, ¿vale? Entonces ahí hay un error si quiero luego utilizar un enlace espacial para pasar la información del punto al polígono, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer ahora, hay distintas herramientas que me permiten ir depurando esos errores, ¿vale? Una de ellas es un plan topológico, una regla topológica que hay de polígonos que contienen puntos o polígonos que no contienen ningún punto, por lo tanto no tengo etiqueta en ese polígono, o puntos que no están sobre ningún polígono, por lo tanto que tengo una etiqueta suelta por ahí ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, igual que antes, añadir las dos capas. Voy a eliminar la regla topológica anterior y voy a añadir una nueva regla topológica con la capa de text de zonas como capa primaria, y ahora le digo que contiene un punto y le voy a decir qué capa de puntos, en este caso la de los textos, ¿vale? Eso sería la regla topológica. Si acepto y la ejecuto, ¿vale? Ya tengo mis reglas y la ejecuto, tengo la ventana de los errores donde me dice
que tengo polígonos, ahí en la descripción tengo polígonos que no contienen ningún punto, vemos ahí abajo, y si los voy seleccionando los puedo comprobar. Ahora aquí ya podría ir corrigiendo, pues esto posiblemente veo que no hay ninguna etiqueta, eso es que en el plan general o no había una o era toda una etiqueta para todas la misma etiqueta esta para todas las zonas de la manzana, pues ya tendría que ir a revisar por qué tengo este error, ¿vale? Entonces ahí puedo ver fácilmente qué polígonos no tengo etiqueta dentro. Y luego tengo también, en ese caso, lo que vemos es que estaba etiquetado en el CAD con una etiqueta centrada al polígono, pero el punto de inserción de la etiqueta, que es el punto inferior izquierdo, ha caído fuera. Por lo tanto, yo ese punto lo que voy a tener es que desplazarlo dentro para que así tenga superposición y pueda pasar el atributo text del punto al polígono, ¿vale? Y tenemos ahí varios polígonos donde no tenemos puntos y luego tenemos aparte puntos que no están contenidos en ningún polígono, ¿vale? Veis aquí, ese es uno, un punto que está, ahí tenemos 3 de hecho a la vista, ¿vale? Eso es otro error que tengo que revisar si es que en el CAD estaban de otra forma o si es que eran etiquetas de otras capas o que no eran normas zonales, sino que eran sectores o cualquier otra cosa, y podría ir ya depurando esas dos capas de forma que al final tenga un único punto por polígono, ¿vale? Aquí hemos averiguado polígonos que tienen puntos, que no tienen puntos y puntos que no están sobre polígonos, pero me falta una cosa más, que sería yo puedo tener polígonos con varios puntos, que ahí puedo tener error o no. Si los dos puntos es la misma norma zonal, pues es simplemente que era un polígono grande y no me ha hecho falta, ¿vale? Pero puedo tener dos puntos donde uno de ellos sea una norma zonal y el otro sea otra. Pues ahí sí que tengo un error, ¿vale? Pues eso lo que tenemos es, en vez de utilizar una norma topológica, hay un geoproceso, ¿vale? Voy a borrar selección de ambos para que aplique sobre toda la capa, sobre las dos capas completas, y lo que voy a hacer es buscar el geoproceso que se llama enlace espacial por inclusión en polígono, ¿vale? Si lo ejecuto, aquí lo tenemos, la capa de polígonos, la de normas zonales, la capa de puntos, la de textos normas zonales, los puntos. Y le voy a marcar que me cuente en cualquiera de los campos, porque al final esto no suma ni es media ni nada, sino que quiero que me cuente valores, que me cuente puntos, y voy a guardar en temporal, ¿vale? No es simplemente consulta. Y la capa que me crea es la de polígonos, esta de aquí, que es temporal, que si abro su tabla de atributos, tengo un campo count con el número de puntos por cada polígono, ¿vale? Ordeno alfabéticamente y tengo polígonos que no tienen ningún punto, ¿veis? Estos de aquí, todos esos, ¿vale? No tienen ninguno. Polígonos que tienen 4, ¿vale? Tengo 4 puntos. En ese, por ejemplo, yo tengo que comprobar qué normas zonales eran para ver si son el mismo valor, yo no tengo problemas. ¿Cómo lo hago? Pues puedo etiquetar por ese campo text, ¿vale? Por 15, voy a subir a 15 píxeles para que se vea un poco más y compruebo si son los 4 valores iguales, APR2 son todos los 4, pues me da igual, no me hace falta eliminar 3 de ellos porque me va a aplicar la APR2 igualmente, ¿vale? Pues haría también, en este caso, veo que tengo ahí uno que no tiene valor y el otro que sí que tiene 1.1, pues ahí tendría que eliminar el que no tiene valor, porque si no me puedo tener un error, ¿vale? Pues ahí revisaríamos los que tienen más de un texto, ¿vale? Entonces, con estas dos herramientas, tanto de topología como de geoprocesamiento, hemos visto cómo corregir capas que me han venido con normas zonales y textos para luego yo aplicar el geoproceso de enlace espacial y poder visualizar y que tenga un único punto por geometría, por polígono, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora ya es ver una regla topológica que hay, que antes estaba como script, hasta la versión 2.5.1 estaba como script,
pero ahora en la 2.6 se ha incluido también en el menú capa y ahora os voy a explicar un poco más. ¿Vale? Estas son 5 capas que tienen errores geométricos. Bueno, una de ellas realmente no lo son, pero ahora os explico. ¿Vale? Tengo la capa de calificación del municipio de Onda, en Castellón. ¿Vale? Es una capa con líneas que el objetivo después será poligonarlas y que sean polígonos, ¿vale? Pero yo, esa es como me venía del CAD. En el menú capa hemos visto la opción de validar geometrías y os comento la diferencia. En la 2.6, que es la que tengo yo ahora, aquí, con menú capa, validar geometrías, nos abre esta ventana y yo ya podría ir una a una para corregirlas, ¿vale? Aquí me dice que tengo 4 geometrías con problemas y 0 registros sin geometría, ¿vale? Pues las que tengo es geometrías que tienen problemas. Y me dice que los problemas me los pone aquí abajo. Demasiados pocos puntos para la geometría, ¿vale? Eso es que son líneas de un punto, ¿vale? Pues ese será el error. Esto es como se muestra en la versión 2.6, ¿vale? Pero a partir de la 2.6.1, lo que va a hacer, en vez de sacar esta ventana, lo que me va a hacer es, si me voy a capa validar geometrías, me abrirá el marco de topología con los errores de las reglas topológicas esas, ¿vale? Me va a abrir otra ventana, pero ya directamente con los errores, pero la del marco de topología, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, en vez de corregirlo desde aquí, voy a ir a ejecutarlo yo manualmente, ¿vale? Simplemente para que veáis. Yo ahora voy a crear esas reglas topológicas manualmente, pero en la 2.6.1, si vais al menú capa, validar geometría, automáticamente os va a salir el resultado que va a salir de esta regla topológica que estoy yo aplicando, ¿vale? Las voy a aplicar manualmente, ¿vale? La capa de calificación con las reglas topológicas, le digo, ¿vale? Voy a añadir las otras también, pero realmente la regla topológica va a ser para calificación, esa la elimino, que es la anterior, y la capa de calificación le digo la geometría debe ser válida, ¿vale? Con eso le mantengo la tolerancia, acepto, ¿vale? Y esa es si yo le doy a ejecutar aquí, cuando yo, a partir de la 2.6.1, si yo le doy a capa validar geometrías, me va a abrir esta ventana en vez de la otra que habíamos visto, ¿vale? Que al final es lo mismo, son los errores que yo voy a ir corrigiendo después, ¿vale? Pues esa capa, ahí voy a ver cuál es el problema. Son los mismos, demasiados pocos puntos para la geometría, ¿vale? Pues yo ahora ya, utilizando las mismas herramientas de antes, de zoom al error, ya pondría en edición la capa y editaría los vértices para comprobar qué es lo que tengo yo de error. ¿Vale? Ahí tengo el primero. ¿Vale? Ahí lo tengo. Pues ahora comienzo edición de la capa. Comienzo edición de la capa. Edito vértices. Este es el nuevo botón de la 2.6, que veis, el nuevo es distinto de lo que teníamos en la 2.5 y lo que estoy desplazando son los vértices para ver qué tenía yo. Yo tenía una línea donde el primer y último punto coincidían, ¿vale? Sí que era línea, pero me decía que no era válido porque eran pocos puntos esta. Una línea tiene primer y último punto y ahí coincidían, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Me he ido a la tabla de atributos para ver si realmente es que era una línea y los valores de la tabla son reales y tengo que arreglarla, ¿vale? Pues eso sería una opción. Y la otra es que veo que en la tabla de atributos no era, que simplemente es un error, pues lo que haría sería eliminar la geometría con el botón de suprimir. También hay un botón en la barra de herramientas, ¿vale? Que es eliminar geometría y la eliminaría, ¿vale? Haría lo mismo con la siguiente, zoom a ella y editar vértices. Ahí zoom a la selección. Utilizamos el zoom al error y edito vértices y veis ahí, desplazo uno y desplazo el otro
y tenemos que era una línea de un único punto, ¿vale? Por lo tanto, me iría a la tabla de atributos para comprobar si es verdadera y si no, pues la elimino, que es lo que he hecho aquí. ¿Vale? Pues ese es otro tipo de problemas, de errores que solemos tener cuando traemos ficheros de CAD. ¿Vale? Tenemos ahí, ese era uno de los errores. Vamos a ver ahora sobre otra capa que también tiene errores topológicos. ¿Vale? Como he comentado antes, desde el menú capa, validar geometrías nos abriría ya la regla topológica ejecutada, ¿vale? Con los errores. Pero como estamos en la 2.6, que eso será a partir de la 2.6.1, voy a ejecutarlas yo manualmente. ¿Vale? Pues voy a aplicar dos reglas para la capa de suelo urbano 220503. La primera no debe ser válida la geometría y la acepto. Y además voy a aplicar una segunda que es no debe ser nula. ¿Vale? Para el mismo conjunto de datos, la misma capa, la de no debe ser nula la geometría. ¿Vale? ¿Esto qué sería? La primera me detecta errores, ¿vale? Y esta ventana es la que saldrá en la 2.6.1, ya con capa validar geometría, me saldrá esto, ¿vale? No tendré yo que crear la regla topológica, ¿vale? Lo que me va a salir es esto y yo ya puedo corregirlas. ¿Vale? Al crear dos reglas topológicas, veis que tengo la primera y la segunda. ¿Vale? Aquí el debe ser válida, lo que me dice es si tiene polígonos que forman un 8, polígonos de dos puntos solo, si son geometrías nulas. Y la segunda me dice solo si las geometrías son nulas. ¿Vale? Tengo atributos en la tabla donde no tienen geometría. ¿Vale? Voy a la primera. Veis que lo que me dice es que tengo nula, que es un null. ¿Vale? Lo que me está diciendo es una geometría nula. ¿Eso qué es? Pues que es la tabla de atributos, que si la abro, voy a comenzar la edición, abro la tabla de atributos y si me voy a la seleccionada, esa es la que tengo en la tabla de atributos registro, pero no tengo geometría en ese registro. ¿Vale? ¿Cómo puedo comprobarlo yo también? Si me voy a tabla propiedades, visualizo el campo Geometry, que por defecto no está visible. ¿Veis? El último es el campo Geometry, es el que contiene la geometría. Si lo aplico, me voy a la última columna y ordeno alfabéticamente, o no, aquí son pocos registros, el campo Geometry, yo puedo ver cuál está vacío. Ese sería la geometría que me está indicando la ventana de errores de la derecha. ¿Vale? Lo veis, esa última no tiene geometría, por lo tanto, yo ya tendría que comprobar si los datos de la tabla de atributos son reales. Tendré que crear de alguna forma la geometría, ¿vale? Hay otras opciones. Y si no, pues elimino ese registro de la tabla de atributos, ¿vale? Si ahora ejecuto, veis que ya no tengo los errores, ¿vale? Porque me he cargado la geometría, los dos errores estaban refiriéndose a esa geometría nula. Por lo tanto, ya con esto terminaría edición y he corregido esa capa. Ya no tengo errores en esa capa, ya puedo trabajar con ella en edición, aplicar geoprocesamiento, ¿vale? Eso es muy importante. Esto de validar geometrías, voy a aplicar una más, ¿vale? Para que veáis. Esto de validar geometrías es muy importante cuando, por ejemplo, estáis en una organización y solicitáis cartografía en un ayuntamiento, por ejemplo, y pedís que os envíen cartografía de cierto dato, pues el planeamiento. Es importante que os envíen las capas sin errores, porque luego los problemas los vais a tener directamente vosotros al trabajar en el día a día, ¿vale? Entonces es importante que ellos ya detecten previamente que estos errores, que la capa no tiene errores, ¿vale? Porque si no luego hay muchos problemas, ¿vale? Lo que he ejecutado aquí es lo mismo, la geometría no debe ser válida y aquí me da dos errores diferentes, que son el self-intersection de aquí abajo, ¿vale? Para ambos tengo un self-intersection. ¿Qué es esto? Que o la geometría forma un 8 o que la geometría tengo un polígono que tiene puntos, hace un ida y vuelta y continúa, ¿vale? Ese ida y vuelta es un error, ¿vale? Pues voy a hacer yo ahora zoom a ellos
y corregirlos. Vale, zoom al primero. Ahí lo tengo. Y ahí me indica que está el error. Si me acerco y pongo la capa en edición y edito vértices, porque ahí lo que tengo que hacer sí o sí es editar los vértices, ¿vale? Puedo observar que tengo un vértice, veis ahí, que hace un ida y vuelta, pues ese vértice lo elimino y automáticamente ya haría la curva como toca. ¿Vale? Pues ya desde la consola de edición le daría el signo menos, ahí abajo me dice con el menos eliminar vértice, ¿vale? Eliminaría el vértice y automáticamente ya tendría la curva como toca, ¿vale? Ahí ya he eliminado ese error. Y vamos a ver el segundo error. ¿Vale? Si hago zoom a él, me selecciona la geometría, por lo tanto, si pongo ya editar vértice, arriba, ¿veis? Tengo ahí tengo varios puntos dentro del mismo vértice, ¿vale? Dentro de ese vértice hay varios, ¿vale? ¿Veis? Eso lo que tendría que hacer es eliminar esos dos para que la recta venga de arriba a abajo. Esos dos realmente son un fallo. ¿Vale? Me voy también a este por si ahí tengo varios puntos aún uno encima de otro, ¿vale? Porque realmente ahí compruebo si ya está corregido del todo o no. ¿Vale? Que podría volver a ejecutar si he corregido eso, podría volver a ejecutar el plan y si me indica que sigue habiendo error, pues es que hay algo más ahí. ¿Vale? Me voy a reglas, la ejecuto otra vez y me dice que sigue habiendo un error. ¿Vale? Me voy al zoom y ahora ya me va al vértice siguiente. ¿Veis que antes estaba el de arriba, ahora me dice que está el de ahí abajo? Esta geometría lo que pasa es que tiene un error más grave y es porque tiene un polígono que está formando, ahora veréis cuando empieza a desplazar, un polígono que bordea toda la curva. ¿Veis ahí? En el siguiente pasa lo mismo, en el siguiente pasa lo mismo. ¿Vale? Esa era un error bastante más grave. ¿Vale? Entonces, ahí no voy a terminar yo ahora, pero sí, eso es lo que tendríamos que ir haciendo. ¿Vale? Corregir, luego vuelvo a ejecutar, me vuelve a salir error y es porque sigue habiendo en el vértice siguiente. ¿Vale? Pues con esto ya lo que me permitiría, veis ahí, que está bordeando un polígono, está bordeando el grande. ¿Vale? Ahí encima con varios puntos, muchos, uno encima de otro. Eso es porque me venía de un CAD, de un DXF o de WG y así es como a veces tenemos estos problemas. Vale, entonces con eso ya terminaríamos de corregir, ¿vale? Terminaríamos edición y guardaríamos, ¿vale? En mi caso yo descarto. Vamos a ver otro error. Lo mismo, iría a capa, aplicar plan de topología, capa, validar geometrías y me abriría los errores directamente, ¿vale? Yo lo estoy haciendo manual porque está en la 2.6, aún es manual, ¿vale? Entonces, sobre la capa de acciones, la geometría debe ser válida, acepto y aplico, ¿vale? Ejecuto. ¿Vale? Esa es, ejecuto y me dice también la geometría self-intersection. ¿Vale? Hay un error y es de intersección consigo mismo. ¿Vale? A veces es simplemente porque tengo puntos uno encima de otro. ¿Vale? Que esto ahí lo que haría es editarla y eliminar los vértices que sobran. Aquí a veces los problemas que vienen con esto de los self-intersection es que cuando pinchamos, dibujamos un polígono, dibujamos punto, punto, punto y el cuarto y cerramos nosotros con doble clic sobre el primero, lo que es fácil que nos crea ahí un 8, ¿vale? Pues esos son geometrías corruptas, ¿vale? Ahí he eliminado ya los puntos. Si vuelvo a ejecutar, ya veo que ya no tengo el error, ¿vale? Y ahora lo que voy a pasar es termino edición y voy a pasar a otro tipo de error que solemos tener también cuando venimos con capas de CAD. Yo tenía un
una capa de planeamiento, en este caso con actuaciones urbanizadoras, que convertí desde el DXF a Shape. Y lo que me genera, yo tenía un polígono aquí y luego tenía otro polígono. En el DXF era una polilínea cerrada la grande y una polilínea cerrada pequeña y otra. ¿Vale? Entonces, a mí me vienen como 3 polígonos aquí al SIG, al convertir, me convierte en 3 polígonos. Pero el grande está superpuesto con el pequeño. ¿Vale? Pues yo utilizaría la herramienta de partir polígono por objeto, el grande respecto al pequeño, y me haría el agujero en el grande. ¿Vale? Aquí lo estoy utilizando respecto a este, ejecuto y le digo, me quedo con el grande, ahí. Y ahora automáticamente, ¿veis? Y ya le he quitado el hueco, ¿vale? Pues es otro error que me viene normalmente cuando vengo del DXF o de WG y los he corregido. ¿Vale? Esto también es aplicable, esta herramienta, para que veáis, sobre capas distintas. ¿Vale? Yo puedo recortar una actuación urbanizadora en función de un polígono de la capa de acciones. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo rápido. ¿Veis ahí? Quito suelo urbano. Vale, pues yo tengo el polígono gris, ese, y lo voy a recortar en función del polígono marrón, que es de otra capa de acciones. Vale, pues hago lo mismo, pongo activa la otra, selecciono el polígono marrón de la otra, vuelvo con la tecla control, pincho la de actuaciones, le doy al intro y me queda, pincho ya, ¿con cuál me quedo? Con ese. Y ahora ya veis que si quito esta, me ha hecho el hueco en el polígono grande respecto a otra capa, ¿vale? Es para que vieseis también esa funcionalidad. ¿Vale? Y ya por último, para acabar, os comento, si tenemos capas 3D, nosotros es posible, hay geoprocesos, la mayoría de geoprocesos no se ejecutan, dan error. ¿Por qué? Porque pues, sobre una capa 3D con una 2D no tengo intersección, no puedo hacer diferencia, no puedo. ¿Vale? ¿Veis ahí en las propiedades de la capa? Me decía que esa capa era 3D. Pues en el administrador de complementos, a ver, no sé si en la 2.6.1 estará instalado por defecto, en la 2.6.0 no. Si vais al administrador de complementos, ahí tenéis, yo ese ya lo había instalado. Si buscáis 2D, transformar geometrías a 2D, lo instaláis, reiniciáis GVSIG y ahora lo ejecutáis en la caja de herramientas, ponéis 2D y ahí veréis, de todas formas está dentro de scripting, transformación. ¿Veis? Con ese script, con esa herramienta, yo lo que convierto es la capa 3D a 2D. Y esa 2D yo ya puedo ejecutarla con cualquier geoproceso. ¿Vale? Pues ahí le digo la capa que quiero transformar, la capa resultado, ¿vale? Le diría el mismo nombre, _2D, por ejemplo. Y con eso aceptaría, ¿vale? Y esa capa entra en propiedades y ya es un multipolígono 2D. Esa yo ya puedo ejecutarla sobre cualquier geoproceso y ya no tendré problemas, ¿vale? Para trabajar con ella. Y con esto sería un poco todo. Aquí con esto ya acabamos el vídeo, ¿vale? Y minimizo aquí, lo cierro, ¿vale? Y con eso ya voy a dejar de compartir. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat, ¿vale? Si queréis preguntar algo, ha sido una presentación más bien práctica, ¿vale? Para que vieseis, hemos abordado distintos ejemplos del día a día. La verdad es que todos estos ejemplos eran casos reales de ayuntamientos, de la problemática que tenían sobre todo con planeamiento, que es cuando vienen ficheros de CAD y vienen con ciertas características, ¿vale? Pues hemos abordado un poco todas ellas, incluyendo parte de topología y parte de herramientas propias de edición o algún geoproceso que nos ha cubierto un poco todas esas necesidades. ¿Vale? Si no hay ninguna pregunta en el chat, lo dejamos aquí. De todas formas, os comento, tenéis la lista de usuarios. Cualquier pregunta, duda que tengáis,
sobre el uso de Geobasic Desktop. Tenéis la lista de usuarios en la web de geobasic.com. El apartado comunidad, ahí tenéis un acceso para daros de alta en la lista y podéis enviar cualquier duda. Vale, pues con esto no hay ninguna duda, pues terminamos aquí y en unos minutos continuamos con otra presentación de la IDE del Ayuntamiento de Albacete, en este caso específica con tema de urbanismo, con el desarrollo de una cédula urbanística, acceso a catastro protegido, etcétera, ¿vale? La IDE del Ayuntamiento de Albacete. Pues nada, hasta la siguiente ponencia. Hasta luego.